Juan Marinelo Vidaurrueta, destacado periodista y escritor, quien tuvo una vida política muy activa. Desempeñó diversas responsabilidades, entre ellas rector de la Universidad de La Habana, embajador de Cuba en México y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Marinelo gozó también de reconocido prestigio internacional por su labor a favor de la paz mundial. Abogado y escritor brillante, intelectual marxista y luchador social. Por su militancia política fue condenado a presidio en varias ocasiones. La vida y obra de Juan Marinelo es referente para las presentes y futuras generaciones de cubanos y latinoamericanos, quienes están decididos a construir una sociedad mejor. Y hoy ahondamos en quien llegase a ser el primer rector de la Universidad de La Habana luego del triunfo revolucionario. Juan Marinelo es considerado uno de los mayores martianos que ha tenido Cuba, pues supo calar en la esencia del pensamiento de nuestro apóstol José Martí. Marinelo nació en 1898 en el entonces humilde poblado de Jicotea, en Villa Clara. El general de ejército Raúl Castro Ruz calificó a Marinelo como un hombre de su tiempo, porque ejerció su alta estatura intelectual y su fina sensibilidad artística como Rubén Martínez Villena, sinceramente ajeno a vanidades y reclamos, porque se mantuvo siempre fiel a su propia obra y como en ella no pugnaron nunca en su conducta el mérito con la modestia, los honores con la humildad. Así dijo Raúl en alusión a Marinelo. Con este criterio y con el audiovisual antes visto, realización del periodista José Antonio Rodríguez Mengana, iniciamos de inmediato el diálogo con la doctora Sonia Almazán del Olmo, quien es profesora titular consultante de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Muy buenos días, profesora, un placer que nos esté acompañando. Muchas gracias, muy buenos días para usted. Profesora, ¿cuál es la excepcionalidad de Juan Marinelo y también por qué estudiar su obra como intelectual cubano? Mire, yo preferiría no hablar exclusivamente de Marinelo como una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque es que él fue miembro de un grupo excepcional. Un grupo en el que estuvieron Mella, Villena, Guitera y toda la vanguardia intelectual y artística de este país. Marinelo fue indiscutiblemente un hombre de una trayectoria dentro de la cultura y dentro de la política que estuvo, como hace un momento usted se refirió, a la altura de su tiempo. Supo estar a la altura de su tiempo en la década del 20 y el 30, como él declaró, la década crítica, pero fue el surgimiento de la vanguardia y fue el poner al día la cultura nacional. Y Marinelo fue uno de esos hombres. Marinelo participó en la protesta de los 13 junto con Villena. Villena fue quien la representa más. Y luego estuvo siempre al lado de estos que lucharon por actualizar la cultura, por poner la cultura cubana en el fiel de América Latina, por trabajar en aras de una modificación y de un perfeccionamiento de la enseñanza pública, que estuvo, como usted dice también, una labor de rescate del pensamiento martiano y de la obra martiana ya en la obra literaria de Martí. Él está reconocido como un alto especialista en este sentido. Y es que también esa generación fue la que puso al maestro como el guía y como la palabra de la liberación nacional. Y desde entonces el compromiso de Marinelo fue ese, el de la liberación nacional. Profesora, ¿cuán ligado está el Marinelo escritor al Marinelo revolucionario? Yo creo que es imposible separarlo. Es imposible. Yo no veo cómo yo podría separarlo, porque inclusive él tiene una obra ensayística valiosa. A él tiene una obra poética de mucha importancia,
porque es un poeta muy fino, es un poeta que se destacó como tal. Pero él tiene una obra ensayística donde realmente hay también un pensamiento político y hay un compromiso ideológico. Entonces yo no puedo separar a una persona que cuando escribe está al servicio de un ideal, y no es porque escriba panfletos, sino una obra de una alta calidad literaria. Pero esa obra de alta calidad literaria estuvo sobre todo enfocada en cosas como la unidad de América Latina, como la emancipación y el enfrentamiento al hegemonismo de la cultura norteamericana. Entonces, ¿cómo puedo separarlo? No se puede desligar, realmente. Me parece poco difícil. Bueno, profesora, ¿qué papel jugó este revolucionario en la reorganización de la vida partidista en la isla luego del 1 de enero de 1959? Bueno, creo que jugó un papel muy importante. Muy importante. Muy importante porque Marinello, a principio de la revolución, en la universidad hubo un enfrentamiento desde el punto de vista ideológico muy fuerte. Y eran corrientes que se estaban enfrentando dentro de la FEU y dentro del propio profesorado y dirigencia universitaria a lo que serían los ideales de la revolución. Y Marinello ahí fue el primer rector. Y creo que hay una cosa que se dice muy poco, pero que yo creo que debemos señalarla. Y es que en ese momento Marinello, con su prestigio como intelectual y vinculado a las luchas revolucionarias desde los años 20, se puso al lado de la FEU y fue quien le dio su apoyo para que la FEU que se eligiera a partir del triunfo revolucionario fuera una FEU que rindiera realmente homenaje y siguiera la línea de Julio Antonio Mella y de aquellos que realmente la fundaron. Entonces, es decir, que siempre estuvo al lado de la juventud. Es que él fue un hombre que respetó la juventud, que creyó en la juventud, porque fue un joven que tuvo que luchar porque esa juventud se reconociera. Entonces, en definitiva, él sabía el valor. Hay una cosa que a mí me molesta enormemente, que es cuando la gente empieza a decir, esta juventud está perdida y no sé qué cosa. Eso a mí me lo dijeron también. Entonces, en definitiva, no creo mucho en eso. Él creía en la juventud. Y como creía en la juventud, siempre estuvo apegado a la juventud, la apoyó. Marinello, siendo profesor de la universidad antes del triunfo revolucionario, a él lo votaron 2 veces de la universidad como profesor. El 30 de noviembre, en la manifestación del 30 de noviembre de la FEU, él estuvo presente y era profesor, él no era estudiante. Y estuvo ahí en la caída, en la manifestación donde cae Trejo, cae herido Trejo, cae herido Pablo de la Torriente, y Marinello fue uno de esos participantes. Y ya era un profesor universitario. Pero además siempre se preocupó mucho. Yo hace un momento le decía que él, desde los años 20, luchaba por una reforma desde el punto de vista. Y él fue una persona central en la reforma universitaria de 1962, que también se hizo una revisión muy profunda de lo que era la enseñanza del nivel superior. Marinello, usted me preguntaba que después del triunfo de la revolución, bueno, él fue el secretario de la primera Asamblea Nacional del Poder Popular. Marinello estuvo vinculado siempre al partido, fue miembro del Partido Comunista de Cuba
desde su creación y siempre lo mantuvo. Fue miembro del Consejo de Estado. Es decir, una amplia vida política dedicada a nuestro país. Muy grande y muy consecuente. Y hay una cosa muy importante. Al triunfo de la revolución había diferentes fuerzas revolucionarias que se enfrentaron a la dictadura de Batista. Él era el presidente del Partido Socialista Popular y fue uno, como él siempre tuvo la concepción, que es una concepción martiana, de la necesidad de la unidad, él sencilla y llanamente fue un factor muy importante en la formación de las organizaciones revolucionarias integradas, las ORI, y de que todas esas facciones, todos esos elementos se unieran en un solo partido, en una sola fuerza política. Profe, Marinelo fue un hombre de pensamiento incansable, todos lo sabemos, pero ¿qué se conoce de su labor como pedagogo? Pues él fue desde 1928 maestro. Él fue profesor de composición de la Escuela Normal de Maestros de La Habana. Él fue profesor cuando tuvo que salir al exilio en México. Él fue profesor de literatura española y latinoamericana en la UNAM, en la Universidad Mexicana. Él fue profesor de la Universidad de La Habana en varios momentos. Trabajó también la literatura española, la literatura latinoamericana y cubana, y siempre fue profesor, siempre. Pero hay otra cosa dentro del magisterio, que no es siempre estar en el aula o dictar una conferencia en un aula. El magisterio va más allá que eso, y él sí ejerció el magisterio, y sobre todo en esto que conversábamos hace un rato, él ejerció ese magisterio sobre todo con la juventud y en la preparación de esa juventud para los grandes retos que la juventud tenía. Profe, ¿cuánta vigencia tiene su obra como escritor en la Cuba actual, que hoy nos convoca a ser más combativos, audaces y legítimos revolucionarios, si aspiramos a honrar en acción el legado de Martí y también de Fidel Castro Ruz? Yo creo realmente que su vida es un ejemplo a seguir, y realmente en este sentido Marinelo como martiano fue fidelista, y el respeto y la admiración por Fidel siempre fue muy grande, a partir de que era un martiano consecuente. Entonces, su vida estuvo signada precisamente por eso, por aquellos postulados que se derivaron del pensamiento martiano, de quien ya yo le dije fue uno de los que rescató, no Martí el poeta, el Martí el bueno, sino Martí el pensador, el del enfrentamiento, el latinoamericanista, como fue Fidel, el antiimperialista, como fue Fidel, y él mismo era un latinoamericanista, un antiimperialista. Por lo tanto, en la obra de Marinelo, cualquiera que sea, en sus momentos políticos, en sus momentos como docente, en sus momentos como escritor, sí van a estar presentes estos principios que están en Martí y están en Fidel. Qué bien. Bueno, profesora, le pedimos hacer un alto en nuestro diálogo para conocer otras informaciones que son noticia a